preguntarte Hágale. algo. Para ti, Sí, ¿cuál fue el mejor año, tu mejor año, el que tú consideras que fue el año clave? Tengo tres preguntas en una. ¿Cuál bueno. fue el mejor año para ti en el deporte en el que viviste, en el atletismo? Digamos que en ese mismo año, ¿cómo era un día de tu vida? ¿Tú qué hacías? ¿Cómo era tu entrenamiento? ¿A qué horas desayunabas? ¿Cómo vivías esa mística? Nosotros hemos hablado y hemos llegado a esa vocación deportiva que queremos volver a revivir dentro del deportista colombiano. ¿Y cuál fue ese duelo espectacular y esperado que nos gustaría volver a resucitar hoy entre Domingo Tibaduiza y Víctor Mora que tú recuerdes? Pero te lancé tres preguntas en una, a la esquina. Sí. Bueno, mire, Marcelo, yo creo que no tengo que pensar demasiado en cuanto a la primera pregunta, que es ¿cuál fue mi mejor año? Mis mejores años como atleta fueron del 72 al 76 y especialmente en el año 1975 cumplí uno de mis grandes desafíos, ser campeón panamericano. O sea, en ese momento, en los 70s y parte de los 80s, los Juegos Panamericanos eran el segundo certamen más grande del mundo, por países, por participación, por importancia de los participantes. Entonces, ser campeón panamericano era la antesala de otro gran sueño que era ser campeón olímpico. En el 75, en Ciudad de México, cumplí ese sueño al ganar los 5.000 metros y al ser tercero en los 10.000 metros. Ese fue mi mejor año, no solamente por eso, no solamente por haber ganado esas dos primeras medallas, a propósito, solamente había un antecedente en el atletismo, que era el del corredor de vallas, el ingeniero, ahorita se me olvida el nombre de él, el primero que ganó los Juegos Panamericanos fue un bayuno, no recuerdo. ¿Pedro Grajales? No, muy anterior a Grajales, fue el ingeniero, bueno, él había ganado, nadie antes había ganado medallas de oro digamos, representando Colombia. De tal manera que el 75, además, fui campeón nacional universitario en los Estados Unidos, cosa que creo que lo hemos hecho dos personas, Jimena Restrepo y yo fuimos campeones universitarios de los Estados Unidos. Nadie más lo ha hecho que yo sepa en atletismo. De tal manera que por muchas cosas y sobre todo por las marcas que hice, por ejemplo, en Juegos Panamericanos, mis marcas, mis tiempos hubieran ganado fácilmente los eventos de los Juegos Olímpicos que se realizaron también en Ciudad de México en el año 1968. De tal manera que por marcas, por medallas, por participaciones, por consistencia, el año 75 fue un año extraordinario para mí que nunca pude replicar y que nunca pude olvidar. En cuanto a lo que era digamos, lo que era una rutina para mí. En ese año particular yo estaba estudiando en la Universidad de Nevada en Reno, pero sabiendo que las competencias iban a ser en México, en Ciudad de México, que está a 2.200 metros, y siendo un estudiante de fisiología, del ejercicio, y sabiendo que las condiciones no se iban a prestar, si yo seguía practicando, entrenando en Estados Unidos, no iba a llegar listo para Ciudad de México. Entonces opté por tomarme un semestre completo. Yo me vine a comienzos de junio a Bogotá. Me fui a Boyacá por un tiempo también y entrené desde mayo, a finales de mayo, hasta los Juegos que precisamente fueron a finales de septiembre. Mi rutina era una rutina muy difícil porque en esa época y para poder llegar a ese nivel yo tenía que correr 1:30, 2 horas en la mañana. Entonces mi rutina era levantarme a las 6:30 de la mañana, tomarme un tinto o así algo muy leve, muy simple, y a las 7 de la mañana estaba corriendo. Corría de 7 a 8:30, 9 de la mañana. Luego, de todas maneras, yo trabajaba, yo daba clases y al mediodía
volvía a correr, corría otra vez una hora, hora y media, y en la tarde, en las horas a las 4:30, 5 de la tarde, hacía el tercer entrenamiento. O sea que mi vida era, funcionaba alrededor del atletismo. Normalmente corría 5 a 6 horas al día. Esa era la rutina que hacía, y intermedio trabajaba, de tal manera que ese tipo de mística de que usted nos habla, que nosotros teníamos en los años 70, 80, 90, es algo que se perdió en el deporte colombiano, en el deporte del atletismo. Hoy en día, si yo le digo a un deportista o lo que intenté hacer cuando vine a ser entrenador la segunda vez acá, le decía, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Ellos decían, usted está loco, porque ese tipo de vida nadie se va a someter. Decía, bueno, es lo que se requiere para llegar a ese nivel, al nivel de élite. De forma que rutina difícil. La otra pregunta que creo que me hizo fue, Marcelo. El duelo con Víctor Mora, que tú recuerdes. Mire, los duelos con Mora fueron a muerte. Es lo único que sé. Nosotros fuimos antagonistas a morir. Nuestras personalidades siempre chocaron. Y desde un comienzo, Víctor sabía que yo era el rival. Desde muy joven, yo a los 16 años ya me le pegaba ahí a Mora. Y eso a él no le gustaba. Él quería ganar fácil, y su misma personalidad de ser agresivo y eso, pues a mí no me gustaba, de tal manera que nos hicimos, yo no diría que enemigos, pero sí nos hicimos antagonistas de la manera más antagónica que pueda existir, valga la redundancia. Nos peleamos en la pista, nos dimos codo, nos empujamos, hicimos todo, pero dentro de todo fue algo que nos ayudó a superarnos. A mí me ayudó a superarme, y creo que a Mora también, porque nosotros sabíamos que en la carrera en la que estábamos los dos, la cuestión era dura, la cuestión era la pelea era peleando.